Dios les bendiga, ¿cómo están? Pues como saben, hoy estamos reunidas, se llegó el día donde vamos a responder todas las preguntas que se hicieron este mes sobre el matrimonio. Pero antes de comenzar, quiero que pongamos esto en manos de Dios para que sea Él hablando a través de nuestras vidas y no seamos nosotras. Gracias te damos, Padre Santo, por este momento tan hermoso que tú nos dejas pasar, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por responder nuestras dudas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. En esta hora quiero poner en tus manos este momento, Señor. Que tú seas hablando a través de nuestras vidas, que tú seas usando nuestras vidas, Señor. Te pido que tú seas moviéndote en este lugar, que tu Espíritu Santo sea paseándose en este lugar, Padre mío. Contesta las dudas de las mujeres, Señor, que han hecho una pregunta, Padre Santo, y de las que no también, mi Dios, de las que vean esta transmisión. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Voy a sacar las preguntas. La primera pregunta dice: ¿de qué manera puedo honrar a mi esposo? Algo que yo les quiero compartir es que la palabra honrar en hebreo es kabod, que significa gloria, peso, importancia. También es algo que le muestra valor a alguien, como respeto o admiración. Entonces, si tú quieres honrar a tu esposo, tienes que respetarlo. ¿Y de qué manera respetas a una persona? Tú cuando respetas a alguien, pues haces cosas, o más bien no te quejas de cosas que a lo mejor a esa persona le gusta hacer. Esa es una manera de honrar a alguien, a honrar a tu esposo, a apoyarlo en las cosas que a él le gusta hacer. Si a él le gusta, no sé, dormir del lado izquierdo, pues lo honras dejándolo, aunque a ti te guste. Tú también lo permites para honrarlo, para respetarlo, ¿verdad? Y admiración también es parte de honrar. Entonces, ¿cómo admiras a alguien? Cuando ves que trabaja y tú le dices: te admiro por lo que haces, te admiro porque tú provees para tus hijos, estás admirando a esa persona. Y hay muchas maneras, pero esa es la manera de honrar a tu esposo. No sé si alguien más quiera añadir algo. El ego de un hombre es de lo más sensible que tiene. Y quien más puede dañar ese ego, pues es su esposa, porque es la persona a quien le abre su corazón. Entonces podemos comenzar por tratarlos con humildad, respetarlos. La palabra dice que nos sometamos a ellos, y esa es una manera de honrarlo también, respetarlo, someternos, reconocer lo que hace. Si llega, por ejemplo, a la casa y nosotras a veces empezamos, ¿no?, con las quejas, a atacarlos, entonces ellos no se van a sentir honrados y todo el tiempo estamos, en cuanto llega, quejándonos. Y ellos también,
si no reciben esa honra porque es una necesidad que ellos tienen, van a buscarla en otro lado. Entonces, recordemos que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces podemos hacer eso, empezar a reconocer lo bueno que ellos hacen y respetarlos. Agregando un poco a lo que han platicado, otra de las cosas es no criticándolo, es parte de, muchas de las ocasiones se nos facilita a nosotras como mujeres, es en conversaciones con nuestras amigas, es quejándonos de ellos. Nos quejamos de todo, ¿no? Se nos facilita porque hacemos como nuestro desahogo y les decimos, es que él esto, es que él aquello, pero eso hace que los menospreciemos delante de ellas y ellos se sienten menospreciados y eso los deshonra, para ellos es deshonra. Y para mí ha sido lección, lo digo porque al inicio de mi matrimonio nadie comenzamos sabiendo que es un matrimonio. Yo lo digo como experiencia. Yo me casé, no me casé chica, pero aún así yo era muy inmadura. Y una de las lecciones para mí fue esa. Yo no sabía honrarlo. Yo lo aprendí porque él me lo dijo, que él se sentía, no me lo dijo que se sentía deshonrado, sino que me dijo que se sentía mal. Y yo lo aprendí. Me dijo, es que me siento avergonzado. Lo aprendí y bueno, gracias a Dios he ido trabajando bastante en eso. Y es una de las cosas, es criticándolos a ellos. A veces uno no lo hace con malicia, ¿verdad? Lo hace simplemente porque está acostumbrado, es algo que lo hacemos, ¿no? Que con el grupo de nuestras amigas nos desahogamos, pero eso lo deshonra a ellos. Y otra de las cosas que los podemos honrar es mostrando una conducta irreprochable, nosotras siendo irreprochables. Eso les da honra a ellos, eso los hace sentir honrados también. Yo quiero leer Efesios 5:32, que dice, aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Y creo que es muy, muy claro lo que se nos menciona aquí. Y hay muchas actitudes que nosotras como mujeres tenemos que dejar, y como dice Aide, o sea, como experiencia personal, a mí me pasaba que antes yo era muy terca o muy necia y no sabía tampoco de qué manera honrar a mi esposo, y aún estoy en el proceso, pero creo que muchas de nuestras actitudes, por el egoísmo, por el orgullo, los deshonran, de que yo soy así, no se va a hacer esto porque yo lo quiero, y eso va deshonrando a nuestro esposo. Pero también una parte, como mencionaba también Casa, en la admiración, creo que también viene en la parte, en lo íntimo, en lo sexual, que también tú puedes honrar a tu esposo porque es parte del matrimonio. Y pues sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a seguir siendo esa esposa sabia, porque abarca esta área y muchas más. Agregando ya por último, en mi experiencia, para mí fue algo pues difícil honrar a mi esposo, y sigo, como decirse, en el proceso por circunstancias de mi niñez. Pero algo que yo aprendí es que pues tenemos que honrarlos en todo tiempo, y si bien puede pasar que tu esposo tenga actitudes pues que a lo mejor no son correctas, o actitudes que no te gustan,
yo entendí que yo no soy quien va a cambiar a mi esposo. Entonces tengo que dejar todo en manos de Dios. El hecho de estar reclamándole o hacerle ver sus errores es estar peleando con el enemigo equivocado. Tu esposo no es tu enemigo, mi esposo no es mi enemigo, el enemigo es Satanás. Entonces aquí lo ideal y lo que yo aprendí es a poner todo en oración, y Dios es el que hace la obra y Dios es el que cambia a las personas, no nosotros. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y dice, ¿cuáles serían los motivos según la Biblia para poder separarme de mi esposo? Según la Biblia, bueno, principalmente el propósito de Dios nunca va a ser que te separes de tu esposo. Jamás va a ser algo que Dios esté deseando o que Dios esté planeando para tu vida, no lo es. Creo que hay más versículos en los cuales nos habla de por qué necesitamos luchar por nuestro matrimonio, de la necesidad que hay de nosotras como mujeres ser un ejemplo para nuestros esposos si ellos no tienen a Dios, ¿verdad? Porque a veces en las luchas estamos buscando la mínima excusa para podernos separar, y ahorita lo vemos muchísimo en el mundo. O sea, no es como que no se vea, ahorita está el apoyo. Yo me acuerdo que decían, bueno, cásate y si no te gusta te divorcias, o sea, si no te gustan. Y claramente el matrimonio no es fácil, porque lo bueno nunca va a ser fácil, y es parte de lo que Dios ha creado para nosotros, porque no es bueno para nosotras ni para ellos que estemos solos. Eso también lo dice la palabra. Entonces, quiero leerles un versículo. Ay, perdón. Dice en Marcos 10:9, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, para Dios nunca va a ser el propósito que tú te separes de tu esposo. Realmente, pues ya sería hablarlo con tus pastores y checar cuáles son las circunstancias que estás pasando para poder llevarlo en oración y que sea Dios moviéndose. En Mateo 19 le preguntaban a Jesús por qué en la ley de Moisés se podía dar el divorcio. Entonces Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero esa no fue la intención original de Dios, como lo mencionabas. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel, pero no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Y al inicio vemos que ese fue el propósito de Dios, ¿no? La familia, el que se multiplicaran. Por eso Dios creó a Eva desde un principio. Y como bien lo dice, esa nunca ha sido su intención, el propósito que nos separemos. Entonces, no sé si alguien más quiere. Pues sí, yo también estoy de acuerdo que no es el propósito de Dios, no es su plan de que nos separemos. Él diseñó el matrimonio para que estemos con esa persona toda la vida, y sé que a veces podemos pasar por problemas, por situaciones difíciles, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Él puede restaurar cualquier relación, Él puede hacer cosas nuevas. Entonces, yo lo que te aconsejaría es que primero, antes de tomar una decisión
fueras a Dios, buscaras ayuda. Ahorita pues hay mucha ayuda, hay terapias, puedes platicarlo con tus pastores y siempre buscar la reconciliación, porque realmente ese es el propósito de Dios, que nunca nos separemos de nuestro esposo. Él diseñó el matrimonio no solo para que estemos juntos físicamente, sino también emocional y mentalmente. Bueno, en la Biblia le llama al matrimonio como una institución santa, y también le llama como una sola carne. Vemos cómo el pecado viene a transformar y a deformar esta institución, esto como es tan sagrado que Dios le llama. Satanás, todo lo que Dios ha llamado a santidad, a purificar, todo lo que Dios ha llamado, claramente todo lo ha querido deformar. Al diablo no le ha gustado todo lo que Dios ha llamado, todo lo que Dios ha querido tener en unidad. Y el diablo, todo lo que ha querido en unidad, el diablo lo ha querido deformar. ¿Qué es lo que voy? Estaba hablando ahorita Ilse que por la dureza del corazón se tuvo que dar carta de divorcio. Y en Mateo 19:18. Y yo quiero leer en Gálatas. Yo quiero leer esto en Gálatas 5:16. Dice: por eso les digo, yo quiero darte un consejo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que les antoje. Cuando hay algún pecado ya oculto en el corazón, empieza a desencadenarse los demás pecados. Y es ahí cuando vienen los malos deseos y los ocultos, como ya empiezan a desear a otras mujeres, viene la fornicación, vienen los adulteros, la mujer ya empieza a pensar: me voy a divorciar. Muchos de los divorcios de hoy en día ya la mujer va pensando: yo no voy a soportar nada. Si este hombre me trata mal, yo no le voy a soportar, porque mi familia ya me dijeron que me van a esperar con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en videos y hasta lloran? Ay, mi papá me dijo que si me va mal, me va a recibir con los brazos abiertos. Se escucha no muy bonito, ¿verdad? Está bien, porque hay casos que escuchamos que hasta las matan, y tienen razón. Muchas veces la violencia intrafamiliar, pero muchas veces van indispuestas a soportar desacuerdos pequeños, desacuerdos que pasan en los matrimonios, que dejó el papel así y a mí me gusta así, y de ahí surgen pleitos y se divorcian por eso al año. El orgullo. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice: por eso los digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para que dejen en las iglesias de estar desencadenándose los divorcios exponencialmente. Se escucha que el 70% ya de los cristianos se están divorciando, porque también en las iglesias el orgullo, la desunión está creciendo. Quiero agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta. Algo que me
pasaba a mí y me hacía reflexionar. Ya este año, primero Dios, cumplimos 8 años de casados, mi esposo y yo. Y pues a lo largo de estos años he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero una que Dios me hacía ver hace poco es que el primer año, como siempre, o la mayoría, es el más difícil. Y yo recuerdo que en el Congreso de Matrimonios del año pasado, uno de los pastores que predicaba nos compartían su testimonio y decían, mi esposo era el chiquito y yo era la chiquita de mi casa, no sé si se acuerdan. Entonces esa parte como del orgullo era lo que hacía el choque. Entonces en mi caso fue lo mismo, mi esposo es el chico, yo soy la chica y como que ninguno de los dos queríamos ceder. Y fueron mucho tiempo, años incluso en los que decíamos, no, pues ya hasta aquí y nos vamos a separar y cada quien para su lado. Pero he podido ver cómo Dios nos ha permitido crecer, cómo hemos crecido y cómo Dios nos ha usado. Y yo veo ahora que era el propósito de Dios que Eric fuera mi esposo y que yo fuera su esposa, y cómo en su momento las cosas fueron que pasaron de un momento a otro, pero yo he comprendido y Dios me lo ha hecho ver que a lo largo de estos años Dios me unió con Eric con un propósito y hoy los dos servimos juntos, tenemos el ministerio del Centro de Rehabilitación. Vio mi historia, lo que yo pasé personalmente, la historia de él, a lo mejor un contraste diferente, pero cómo Dios nos ha unido y ahora estamos en ese mismo sentir y los dos como matrimonio, como familia, hemos podido crecer y podemos servir en la obra de Dios. Entonces ahora yo veo por qué el diablo muchas veces nos tentaba a dejarnos por el egoísmo, por el orgullo. Sobre todo eso, el orgullo es lo que nos destruye como relaciones, como matrimonio. Y pues una parte también que yo aprendí en un momento fue a perdonar, pero perdonar realmente, porque una vez en una situación yo dije, esto nunca se lo voy a perdonar, y no fue nada grave pues, pero volvemos a lo mismo, cualquier cosita es. Y yo me puse a orar y realmente Dios puso ese sentir en mí y yo le dije a mi esposo, te perdono, o sea, de aquí para adelante. Y gracias a Dios seguimos teniendo errores, pero ya no está en nuestra cabeza. Hasta yo misma me digo, ¿para qué me hago loca? O sea, no me voy a divorciar, aunque esté muy enojada en ese momento. Eso no es lo que quiere Dios. Y si yo tomo esa decisión, sé que no me va a ir bien, me va a ir mal por las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, pues solamente someternos a Dios y a nuestro esposo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta dice, si mi esposo ve pornografía, ¿es adulterio? Sí lo es. Pero volvemos a lo mismo. Dios puede tratar con tu esposo. Dios quiere que todas las mujeres luchamos con cosas en los matrimonios, cosas que los esposos hacen que no nos pueden agradar, que es una lucha un poco más grande, pero Dios de ahí quiere sacar lo mejor. Entonces yo las invito a todas las mujeres que estén pasando por situaciones así, ve a Dios, entrégate completamente a Él, busca tú principalmente ser un ejemplo, háblale a tu esposo la palabra, aun cuando se enoje. Esto es importante porque aun cuando vemos que no está recibiendo, algo se queda en su corazón. Perdónalo y ayúdalo a seguir adelante. Al final de cuentas, quien lo va a convencer de ese pecado, pues es Dios, ¿no? Nosotras no vamos a poder cambiar a nadie, pero lo que sí podemos hacer, y lo mejor, como me ha dicho mi esposo, lo más bueno es orar por él. Y cuando tu pareja es inconverso, lo mejor que tú puedes hacer como esposa es también ser de testimonio para él, que él vea a Dios reflejado en tu vida, que él vea tus actitudes, y eso va a empezar, quieras o no, poco a poco a atraer, y Dios va a ir usando los medios, y tú eres ese canal
para que tu esposo pueda venir también a los pies de Cristo y seguir orando por él. La pastora, nos ha mencionado también lo del ayuno y nos compartías un testimonio de tu mamá. Y yo hace unos días, 1 o 2 días antes de que tú compartieras eso, veía también otro testimonio del ayuno y veo como obviamente la oración es poderosa, pero el ayuno también, y Dios se agrada de eso, y es un sacrificio a nuestra carne, a nuestro cuerpo, pero Dios todo lo ve. Entonces es una parte en la que nosotras también nos podemos esforzar en luchar por el alma de nuestro esposo. La pornografía es muy dañina. Hay estudios científicos que comprueban que la pornografía daña el punto de vista psicosocial, y también es algo que se puede hacer adictivo, pero Jesús tiene el poder y la autoridad para levantar a tu esposo, para romper esa cadena. Para Él no hay nada imposible, no hay pecado que Jesús no pueda romper y hacer libre. Yo pues te diría que te fortalezcas en el Señor, que vayas a Él, y como dicen, tenemos las herramientas que es la oración, el ayuno, y tenemos que confiar, tenemos que vivir confiadas en que Dios puede transformar vidas y Dios puede cambiar a las personas, porque pues sí, como decían, nosotros no podemos convencerlos, pero Dios sí puede. Pues como comentaba Cas, es muy adictiva. Yo veía un documental de un pastor que habla que hay una glándula cerca del oído que es parte que los hace ser adictivos, como la droga y el alcohol. Pero quiero decirte que si Dios ha restaurado drogadictos, alcohólicos, otros que han sido adictos a la pornografía, no eres la única que estás en la situación. Desde los años 70 el cine pornográfico es el género más popular, y a lo mejor no se ve porque es algo que se puede hacer en lo oculto. Ahora los celulares pues se facilita porque lo puedes agarrar, te metes a un cuarto y alguien que se ve que quizás pueda venir a la iglesia lo haga. No lo vemos, pero Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, porque de las páginas de internet, el 12% de las páginas de internet se utilizan para propagar pornografía. O sea, es muchísimo, porque de todos los anuncios ahí hay oculto pornografía. Pero Dios tiene el poder para sacar de la mente de tu esposo y de cualquier persona que esté luchando contra esa adicción. Solamente es querer. Aquel que tiene el poder de calmar el mar, esa tempestad, tiene el poder de calmar esa tempestad que está surgiendo en el corazón del hombre. Solamente cree en ese poder que ha desplegado ese poder para crear todo lo que existe. Cree, que tu fe aumente y acércate a Él con todo el corazón. El Señor tiene el poder. Amén. Pues ya por último, creo que ya dijeron todo. Pero sí, nada más como comentaban, pues no te desanimes, sino que no sea un motivo para decidir separarte. Y creo que no sé si mi mamá me está viendo, pero yo batallé hace muchos años por pornografía, yo como mujer, y me da vergüenza decirlo porque creo que no le había hablado con nadie. Y pues nada más como testimonio que Dios tiene el poder y Dios me ayudó a salir adelante, y bendito Dios, aquí estoy en su obra sirviendo, y mi esposo está aquí conmigo también sirviendo en esta iglesia.
La siguiente pregunta ¿es necesario casarme ante la ley o es suficiente con el matrimonio en la iglesia con el pastor? Sí. Respecto a esta pregunta, yo tengo con mi esposo, si Dios me permite, este año cumplo 9 o 10. Ay, qué vergüenza, 9, ¿verdad? 9. Se acordó más ahí de que yo, me va bien. Entonces cumplo 9 años, yo me casé a los 21, me casé al civil porque mi esposo era pues de otra religión. Y decidimos pues no casarnos a la iglesia para evitar el conflicto de si aquí conmigo, allá, etcétera. Duramos este tiempo, 8 años y cacho, casados solamente por el civil. Y algo que yo aprendí, porque me acabo de casar a la iglesia el año pasado, yo aprendí esto y creo que se lo compartí una vez a mi pastora. Y le decía yo que, porque mi esposo, perdón, voy a retroceder poquito, se convirtió a Cristo hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco. El año pasado se bautizó, sí, hace como 2 años y cachito yo creo, se convirtió a Cristo. Y le comentaba yo a mi pastora que ese tiempo en el que ella se convirtió y servimos en la iglesia, yo noté una diferencia cuando yo me casé a la iglesia, y no a la iglesia, sino a Dios. Porque este acto de casarte a la iglesia con un pastor, como lo menciona la pregunta, tú haces la invitación a Dios, a tu vida, a tu matrimonio y a tu familia. El hecho de casarte al civil es cuando tú rompes el pecado de las relaciones sexuales, simplemente. Y esto lo escuché yo en un congreso de matrimonios que tuvimos hace un año. Pero ya cuando tú decides casarte a la iglesia frente a Dios, poniendo a Dios de testigo, tú invitas a Dios a tu matrimonio. Lo invitas, y yo en ese momento, cuando yo me casé el año pasado, fue en diciembre apenas, yo vi esa diferencia y vi la mano de Dios más fuerte, porque claramente que la mano de Dios ya estaba conmigo, ya estaba en mi matrimonio. Pero el hecho de yo hacer esa formalidad y decirle, Dios, con un acto de obediencia, porque eso es el matrimonio, es un acto de obediencia, el hecho de hacer la ceremonia, yo noté esa diferencia en mi vida, en la vida de mi esposo, y pues yo creo que muchos pudieron notar la diferencia y cómo se veía más la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi esposo, en nuestro matrimonio. Y lo que menciona aquí es como que quería también como casarse nomás a la iglesia, ¿no? Y realmente mi esposo, el pastor, no casaría si no estás primero casado a la ley. Porque también la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar sujetos a las leyes de aquí, y todo tiene un orden. Entonces, claro, la importancia de casarte a la iglesia es muchísima, la bendición llega a tu casa, pero principalmente tenemos que cumplir también la ley de aquí, de la tierra. Como lo mencionabas, pues Dios es un Dios de orden, ¿no? Y por eso también tenemos las leyes terrenales, y yéndonos como a lo más básico se pudiera decir, pues para todo necesitamos los trámites, ¿no? O sea, que si quieres sacar tal trámite, pues tienes tu acta de matrimonio, que si una casa, que cualquier cosa. Entonces, pues necesitamos estar casados al civil. Para casarnos a la iglesia también se necesita estar casados al civil. Entonces, pues es un trámite que se tiene que hacer, y no solamente como un trámite, sino también como un acto de obediencia, porque como decía Andreita, rompes ese pecado, ¿no? Y tú ya estás unido. Por eso dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán uno solo. Y todo es un conjunto, es parte de… Pues al sujetarnos a las autoridades, bueno, Dios puso autoridades para que nosotros nos sujetemos a ellas. Entonces, claro que le agrada a Dios que nosotros vivamos en esa obediencia de sujetarnos a las autoridades. Y para los hombres, la boda al civil, pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Para que sepan que estás casada, es algo que se hace público, ¿no? Todos saben. Entonces, para Dios es importante que estemos en orden, como decía Ilse,
y nos sujetemos a las leyes y pues también es muy, muy importante casarnos a la iglesia porque, como decía Andrea, invitas a Dios a tu matrimonio. Pues sí, es un resumen. Más bien esa es la primera opción que debemos de pensar. Dice la palabra que obedezcamos a nuestras autoridades, como decía Ilse en Romanos 13 del 1 al 2, es el texto. La acción de gracias, que es invitar a Dios a nuestras vidas, lo que se hace en la iglesia. Por ejemplo, aquí en México, los pastores no pueden oficiar un matrimonio como en Estados Unidos, que sí tienen esa autoridad ante la ley, pero es una ceremonia significativa para la pareja ante Dios, que sea bendecida delante de Dios y de la congregación. Y respecto a lo que mencionábamos ahorita de la honra, creo que desde ahí ya entra el respeto y la honra, porque ya tienes tu esposo, porque ya estás casada. Te preguntan, ¿qué estado civil? ¿Casada, soltera? Y pues, ¿qué vas a decir? No, pues casada. Desde ahí ya empieza a entrar ese respeto, que ya tienes un esposo, y esa honra también. Y ya por último quiero agregar también el que te preguntes por qué te quisieras brincar ese paso. ¿Cuál sería la razón por la que no quisieras hacerlo como legalmente? Pues ¿Cómo? Que me compartan. Sí, entonces eso, hazte esa pregunta, ¿cuál es la intención? Pero igual, pues no es recomendable. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es: ¿hasta cuándo hay que resistir si está todo en contra? Yo quise tomarla como tipo en el matrimonio. ¿Hasta cuándo puedes resistir si ves todo en contra en tu matrimonio? Yo lo quise tomar así. Pero hasta el final. Nosotros tenemos que, sea lo que sea, tenemos que resistir hasta el final. Porque dice la palabra de Dios que estamos como en una carrera y tenemos que llegar a la meta. Y yo estaba tomando mis clases esta semana, ¿qué pasó? Y decía que a veces cuando pensamos estar en nuestros peores momentos, son nuestros mejores momentos, porque estos peores momentos nos llevan a otro nivel, nos llevan a buscar a Dios en una manera tan profunda que llegan a ser nuestros mejores momentos. Entonces, yo creo que si ahorita estás viendo las cosas difíciles en una forma que no encuentras la salida, ve a Dios y que se hagan tus mejores momentos. Ando muy participativa. En Juan 16 nos dice que aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y cuando conocemos a Dios nunca nos prometen que vamos a tener nuestra vida solucionada y que todo va a ser fácil, ¿no? En la vida pues vamos a pasar muchos momentos de angustia, de preocupación, de tristeza, de frustración, de alegría también, pero muchas veces cometemos el error de creer que Dios va a obrar conforme yo quiero o conforme yo creo que se tienen que hacer las cosas. Sin embargo, pues lo que ves es completamente diferente, ¿no? Entonces, no entender lo que está sucediendo no significa que Dios no esté obrando. Y ahorita lo que mencionaba la pastora, hace un tiempo yo veía un podcast y decían que cuando tú estás en el desierto, cuando estás pasando una situación difícil, tú ya quieres salir y le pides a Dios y oras porque ya te saque de ese desierto, pero nunca nos detenemos a pensar y decir qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere tratar conmigo. Entonces, no es enfocarnos en lo grande que es el problema, sino en lo grande que es Dios, ¿no? Y
También Dios nos invita a clamar. La incertidumbre es una invitación a clamar a Dios. Cuando hay incertidumbre en nuestras vidas, lo único que puede traer respuesta a la situación es una confianza total en Dios. En esos momentos Dios quiere que tú vuelvas a poner tu mirada en Él, que tú vuelvas a confiar en Él y recordar lo poderoso y lo grande que es Dios. Debemos entender que la paz y el descanso en tiempos de incertidumbre se encuentran cuando soltamos todo en las manos de aquel que es digno y poderoso. En Jeremías 33 dice que clames, y Él después nos promete, dice: clama a mí y yo te responderé. Y sabemos que Dios cumple todas sus promesas. Si nosotros clamamos a Él, Dios nos va a responder. Y aquí el más interesado en que tú crezcas como esposa, como mujer, como persona, es Dios. Que tú lo conozcas más, y como decía la pastora, esos procesos te van a hacer crecer, te van a hacer madurar, y con el tiempo te vas a dar cuenta cómo en realidad sí creciste y conociste más de Dios. Pues una de las, le decía a Leslie ahorita, no sé a qué sentido se está refiriendo la pregunta. Me dice, bueno, al matrimonio, pero a cualquiera que sea el sentido, porque se me hace como ambigua, pero en realidad, a lo que sea, la respuesta es Dios. Como mujeres, a veces nos cansamos por la rutina del hogar, y ahí nos hace sentir frustradas de la rutina, y la frustración nos lleva al cansancio del matrimonio, de muchas cosas. Pero quiero decirte que en 2 de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Si te sientes cansada, ven a Cristo, ya decía Ilse. Él te va a dar fuerzas, nuevas fuerzas, para que puedas caminar y puedas avanzar. Si en tu matrimonio tu marido te trata indiferente, no te da amor, ven a Cristo y Él te va a dar el amor suficiente para que puedas resistir esa indiferencia, puedas orar por tu esposo para que Él pueda cambiar el corazón, para que Cristo pueda cambiar el corazón de tu esposo, y en algún momento Él pueda ser transformado, y en algún momento puedan vivir un matrimonio pues como Dios desea. En Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Estás en la mano del Señor. No te sientas desanimada, desesperada o desesperado, porque el Señor está contigo hasta el fin del mundo. Aunque el diablo venga a aconsejarte cualquier otra cosa, no es verdad. A veces sentimos momentos de soledad, de desesperación, que sientes no resistir, como dice tu pregunta. A lo mejor te sientes demasiado agotado o agotada. El Señor está contigo. Sus fuerzas están contigo. Aunque te sientas tan cansada de mil cosas, el Señor está contigo. Quiero decirte, sus fuerzas están. Las promesas del Señor no son mentiras, siempre está contigo. Están ahí disponibles para ti. Muy bien. Estaba recordando porque hace unos años estábamos en un evento, en un congreso en la iglesia de los pastores, de mis pastores, y al finalizar estábamos pues mi esposo y yo muy gozosos, ¿no?, en el evento, y al finalizar en la oración yo recuerdo que yo estaba orando en ese momento por mi hijo específicamente, pero Dios me empezaba a decir que todo iba a estar bien, que confiara en Él, y Dios me estaba hablando por otro lado, no era por mi hijo como yo estaba orando en ese momento. Salimos de la iglesia y de un momento a otro empezamos a tener una pelea, mi esposo y yo, fuertísima. Pero para eso, tiempo atrás, el pastor
ya había hablado con mi esposo y le había dicho, veo que el enemigo puso una semilla en tu corazón. Y esto yo lo comparto para la honra y la gloria de Dios, porque en ese momento no entendíamos por qué lado era, y mi esposo me decía, es que no siento nada, y yo la verdad tampoco no veía nada. Yo decía, pues a lo mejor en el trabajo, no sé. Cuando pasa esta situación, que empezamos a tener esta discusión tan grande y que las palabras fueron tan hirientes, y que yo en esa ocasión, yo recuerdo que llegué al cuarto y literal estuve llorando, me hinqué y no le dije nada a Dios. Solo le dije, ya no aguanto, te entrego esta situación porque yo no puedo, yo no aguanto esta situación. Y yo estaba llore y llore, amanecí al siguiente día con los ojos hinchados. Pero realmente yo se lo solté a Dios, porque antes sí eran así como discusiones que decía, yo no voy a aguantar esto, no puedo, me está lastimando. Pero en esa situación yo en serio se lo entregué a Dios y le dije, yo ya no puedo, yo ya no quiero esto porque me está doliendo, me está lastimando su actitud. Entonces, literal, mi oración fue puro llanto, pero Dios conoce el corazón y las circunstancias. Y fue ahí en ese momento en el que Dios me hace entender y me hace saber que esa semilla que Satanás había puesto en el corazón de mi esposo, que nos había avisado el pastor, era en contra mía. Porque antes de esa situación habían pasado otras situaciones en las que habíamos tenido, y incluso un día mi esposo me dijo, es que no sé por qué siento esto en contra de ti, no sé por qué lo siento. Literal, un día me fui con mis pastores, porque ese día me dijo, es que no quiero estar contigo, no sé por qué estoy sintiendo, y era como un cierto rechazo o no sé, algo más fuerte que mi esposo sentía hacia mí, pero él no sabía por qué. Entonces cuando pasa todo esto y Dios me hace entender esa noche que esa semilla era en contra mía, yo decido pedirle perdón a mi esposo. Al siguiente día hablé con él, porque Dios me hizo entender que no era mi esposo. Como hace rato mencionaban, tu esposo no es tu enemigo, es Satanás. Entonces yo ese día le dije, perdóname. Le dije, entendí que aquello que nos había dicho el pastor, le digo, puede ser en contra mía, pero Dios ya estaba tratando también con mi esposo. Y ese día él también me dijo que él también ya pensaba pedirme perdón. Me empezó a decir muchas cosas, y él también entendió que era esa parte. Entonces fue un proceso, sí, fueron un tiempo en las que estuvimos teniendo como esos choques, porque Satanás es paciente y poco a poco va y busca cualquier puerta, ¿no?, que se abra para introducirse. Pero Dios está con nosotras, y si tú decides soltárselo literalmente a Dios, descansar en Dios, Dios va a tratar con tu esposo y Dios te va a dar las fuerzas a ti, y vas a ver la mano de Dios, y que solamente Dios va a poder transformar a tu esposo. Y le doy gracias a Dios porque pues hoy estamos mi esposo y yo aquí, y pudimos crecer de esa manera y ver el poder de Dios. Pues ya para cerrarla, como comentaba Aide, la pregunta está como muy generalizada, pero lo que yo sí quería agregar es, como ya todos lo dijeron, pues no estamos solas. La realidad es que Dios está con nosotros, y yo hablo por mí, porque mi vida ha sido un desierto tras desierto. Ya saben, ya las que me conocen ya saben. Pero la realidad es que nunca he estado sola. Dios siempre ha estado conmigo. Y como lo comentaba, creo que Ilse, la Biblia nunca te habla de que te va a ir muy bien estando con Dios y todo va a estar al 100, porque no es así. Si Jesús mismo padeció aquí en la tierra, pues cuánto más nosotros. Y yo durante pues mi vida, como ya decía, la he pasado de desierto en desierto por diferentes circunstancias. Entendí que no se trata de mí. Las dificultades, los problemas que yo he tenido no se tratan de mí, se tratan de Dios, y se trata del tiempo que yo pasé con Dios pidiéndole que me ayudara a salir de ese problema o situación. De eso se trata, no se trata de nosotros. De mí no se trataba, se trata de Dios. Y como tip, yo lo que hago es agarrarme de Romanos 8:18, que es promesa de Dios para mí y para todas nosotras. Y el versículo dice: de cierto os digo
que nada se compara, los problemas de este mundo, con la gloria que ha de revelarse a nosotros. Y yo me agarro de ahí. Y pase lo que pase, yo aquí en este mundo y en esta tierra tengo la promesa de Dios que el día que sea el tiempo en el que Él regrese, que Jesús regrese por nosotros, voy a ver su gloria. Y en nada se va a comparar a lo que yo estoy viviendo ahorita o pueda vivir en un futuro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinan sobre que mujeres cristianas se realicen cirugías estéticas aún conociendo de Dios? Yo voy con mis preguntas capciosas. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque tampoco vamos a ser religiosos y decir no, porque si fuera de salud, no es como te digan, no la puedes hacer. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué quieres demostrar? Eso es lo que yo te puedo decir. Cuida tu corazón. Eso nos manda la palabra de Dios a cuidar nuestro corazón. Y si esto lo va a hacer inflarse, no es bueno para ti. A veces tenemos una falta de aceptación hacia nuestro cuerpo, como una insatisfacción, pero esa insatisfacción no se nos va a quitar con la cirugía, porque bueno, yo tengo muchas personas alrededor que se han hecho cirugía estética y yo me puedo dar cuenta que no con eso se les quita la insatisfacción que tienen, sino que pues hay que preguntarnos cuál es esa motivación por la cual queremos hacer eso. Puede ser, no sé, por el ambiente en el que estamos, la gente que nos rodea, presión social o no sé, pero Dios nos hizo hermosas, nos hizo perfectas a cada una. Y yo hace tiempo quise hacerme una cirugía, pero después entendí que no la necesitaba. Me quería operar la nariz porque es como pues mi complejo, pero me di cuenta de que realmente no la necesitaba. Pues yo ya estoy casada y mi esposo, pues yo así le gusté a mi esposo, entonces pues entendí que realmente no la necesito. Si fuera un tema pues de salud es válido, pero sí hay que preguntarnos por qué es lo que nos motiva a querer hacer eso. Algo que a mí en lo personal me ha pasado por estar de ociosa en TikTok es de que luego empiezas a ver muchas muchachas, ¿no? Muy guapas, muy bonitas y tú dices, ay, como que te empiezas a comparar. Entonces empiezas a ver de que ellas están operadas, que ay, mira, tienen su nariz muy bonita, su perfil. A mí tampoco no me gusta mi nariz, pero me ha dicho mi esposo, a mí me gusta tu nariz, a mí no, pero a él le gusta. Entonces creo que más bien es como nosotras mismas nos provocamos esas inseguridades por estarnos comparando también, incluso, ¿no? En Corintios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en otras palabras, aunque podemos hacer cualquier cosa, no todo nos conviene ni nos va a edificar, ni nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, yo te invito a que le pidas a Dios que examine tu corazón. Dice en Salmos, examina mi corazón y dime si algo no te agrada, porque al final de cuentas se resume en eso. ¿Cuál es la intención con la que la quieres hacer? ¿La quieres hacer para que otros hombres te vean, para tú sentirte más guapa, más empoderada? Yo hace un tiempo me sentía así y yo me veía y decía como que no me gustó. Y después empecé a hacer ejercicio
y no con el fin de ponerme voluptuosa, sino simplemente es un tiempo que yo estoy invirtiendo en mí y me gusta, o sea, hago ejercicio y por salud te ayuda, entonces eso me hace sentir bien y yo tengo en mi mente que a quien tengo que satisfacer, gustarle es a mi esposo, por eso, porque es mi esposo, por respeto a mi esposo y porque también, o sea, me siento incómoda como de que otros hombres me estén viendo con esa lujuria, ¿no? Y tampoco no es algo que me gustaría para mi esposo, entonces, pues más que nada es pedirle eso, ¿no? Que tú le pidas a Dios que examine tu corazón y te diga cuál es ese deseo, cuál es esa motivación que te está llevando. Si es por salud, pues obviamente no hay ninguna contradicción, pero pues sí también cuidar esa parte, tu corazón sobre todo. ¿Puedo agregar algo rapidísimo? Ya. Y yo, ok. También algo que tienen que entender es que nosotras o nosotros no vamos a estar nunca conformes con lo que somos. Siempre vamos a ver detalles. Entonces yo tengo gente cercana a mí que entran a cirugías estéticas y ya se sienten contentas, pero solo por un tiempo. Ya después ya están viendo otros errores y quieren ahora corregirlos y eso te lleva a… Sí, es adictivo. Sí, podemos ver a los famosos, ¿no? Cómo llegan, de repente ya están todos raros. Y ya ven fotos de cuando no tenían ninguna cirugía a cuando ya llegan al extremo y ven que lo que han hecho, lo que les ha hecho, porque también es como un vicio. Entonces, pues por eso les comento, el cuidar el corazón es lo que necesitamos hacer. Bueno, con este mismo. Bueno, yo estuve viendo a una doctora cirujana que estuvo hablando sobre el tema. Ella es cristiana y ella estuvo, y yo pues estuve haciendo mis anotaciones sobre lo que ella opina sobre las cirugías, y ella dice que ella considera, ella dijo al respecto, que ella considera que depende con los fines que se haga. Algunos dicen que lo hacen con fines terapéuticos y ella dice que eso lo ve bien, pero a que algunas, y con fines médicos, y algunos dicen que solamente es por orgullo. Es lo que ustedes están diciendo. No es pecado como tal la cirugía, sin embargo el pecado está en el orgullo, la vanidad y la idolatría del yo. En 2 de Timoteo 3:2 dice: en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosas, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Es 2 de Timoteo 3:2. Y ya dice en Gálatas 5:16: vivan según el Espíritu. Y pues las obras de la carne, ¿verdad? Que se manifiestan en idolatría, celos y todo. Aquí ella lo que ella menciona es que algunas personas se operan y no ven su economía, se endeudan para operarse, no les importa, se endeudan y eso les causa problemas familiares. Lo decía Cas, ¿cuál es la motivación de tu operación? Si no hay aceptación de ti misma o de las personas a tu alrededor. Otra cosa, muchas de las operadas, de las que se operan, terminan en divorcios, ya sea porque a tu pareja ya no le gustó cómo quedaste, o porque la que se operó se siente demasiado bonita para su esposo. El 40% de los que se operan terminan en divorcios, o por estrés emocional, conflictos de comunicación y económicos, los cambios de apariencia y las expectativas no cumplidas, y por las deudas por cirujano y las reclamaciones por deuda. Sí, y las muertes. Pues sí, las enfermedades por los implantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Ten, Andrea, tú quieres hablar. No, ya nada más para cerrarla. Es que estoy viendo a varios varones conectados aquí. Bienvenidos. Nomás quería agregar que, pues que le digan a sus esposas todos los días qué bonitas son, cuánto les gusta. Porque yo en lo personal, mi esposo sí es así conmigo. Y yo la verdad es que sí, yo creo que tengo todavía y estoy batallando con aceptarme a mí misma. Porque hace 3 años tuve bajé de peso como 23 kilos creo yo. Entonces me sobra piel. Y es un complejo que yo tengo conmigo. Pero mi esposo la verdad es que me ha ayudado mucho. Porque Leo me dice, pues siempre me dice cuánto le gusto y lo bonita que soy, así. Y de alguna manera la verdad es que mi esposo me ha ayudado mucho. Así es que varones que están aquí conectados con sus esposas, díganles todos los días cuánto les gusta, lo bonitas que son, porque sí ayuda a nosotras pues a sentirnos mejor con nosotras mismas. Sí, nos gusta que nos halaguen, así es. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué opina Dios acerca de los preservativos en el matrimonio? ¿Qué opina Dios? Bueno, yo pienso que aquí lo importante es que vayas con un ginecólogo, y porque lo que queremos evitar cuando usamos los preservativos es que no se forme un embrión. Pero tienes que checar bien eso con tu ginecólogo, ya que hay algunos que sí pueden estar matando embriones. Entonces, tener cuidado con esa área, solamente que no es lo que no esté mal, o sea, más bien que no se esté evitando el crecimiento del embrión, sino que se esté evitando que se forme un embrión. El propósito de Dios para el matrimonio es que nos multipliquemos, pero yo creo que a Dios le agrada también que planifiquemos nuestra familia, que lo hagamos de manera responsable, ordenada, así como Él nos planificó, Él nos planeó antes de la fundación del mundo, Él planeó toda la creación. Entonces, si vas a usar anticonceptivos para planear, yo pienso que a Dios le agrada también eso. Yo no quería opinar, pero ya me lo pasaron. Paso. Pues en la Biblia como tal no hay prohibición de eso. Lo que sí que en la Biblia se centra en la importancia de la unión, o sea, hablando de este tema, la importancia de la unión matrimonial como un pacto sagrado donde la pareja debe honrar a Dios y respetar el acto sexual dentro de ese contexto. Y como ya mencionaban, o sea, muchas veces por salud, a mí me recomendaron 1 por temas de salud, que también me funciona, 2 por 1. Pero si ambos cónyuges están de acuerdo en que en ese momento no quieren tener bebés, no pueden tener bebés, pues no hay ninguna escritura que lo prohíba, ¿verdad? Como tal. Pero pues al final de cuentas ya es también una parte que se debe de checar con el ginecólogo y ver qué opción es la correcta y es la mejor para ti. Pues sí, como dicen, decía Cas, ¿verdad? Que Dios nos mandó multiplicarnos y fructificar, pero en el principio de los tiempos no había tanta gente. Ahorita ya está el mundo muy lleno y aparte de la maldad, ¿verdad? También dice Proverbios 24:3, dice: construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es más bello tesoro. Tenemos que construir nuestra casa así, con sabiduría. Dios nos va a dar sabiduría para saber cómo, cuánto. También si Dios nos ha dado entendimiento para saber cuántos hijos podemos solventar,
guiar, cuidar, proteger. Yo podría decir, voy a tener todos los hijos que Dios me quiera dar, quizás 6, pero yo sé que no voy a poder andar atrás de 6, ponerles la atención adecuada que Dios quiere que yo les tenga. A lo mejor sí les voy a poder poner atención, pero no tan detallada como ahora se puede y se requiere. Entonces hay que tener la sabiduría que Dios nos pide. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿puedo yo convertir a un hombre? No. Solo no. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tú no, si te casas pensando que vas a convertirlo, vas a batallar mucho, vas a sufrir, porque la palabra es clara y dice que no te unas a yugo desigual. No puede estar la luz con las tinieblas. Entonces, y si ya estás casada, pues lo único que te puedo recomendar es que vayas a Dios y tú te esfuerces, tú te entregues completamente a Él. Y si estás pensando en casarte, pues no lo hagas, porque si no puedes unirte a alguien que no cree en Dios o que al menos no tiene la misma visión que tú. Y no, porque tú no vas a convertirlo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo único que vas a hacer es batallar. Como decía la pastora, si ya te casaste, pues ya te aguantas. No, y vas a ser tú como vas a ser tú el ducto, pues, para que tu esposo venga a los pies de Cristo. Hablo yo desde mi testimonio, porque yo cuando me casé con mi esposo, pues yo no estaba, pues me había apartado yo de Dios y me casé con un hombre de yugo desigual. Y sí batallé, de hecho creo que aquí nos anda viendo. Nos agarramos nuestras buenas, pues, discusiones, porque yo trataba de hablarle de Dios de manera que él se convirtiera, se entregara a Dios. Y sí nos tocó batallar mucho, muchas peleas. Bendito Dios, y para la gloria de Dios, Él ya está aquí. Pero si no es tu esposo y tienes la oportunidad de irte, vete. Porque sí es bien difícil, y más porque créeme que Dios tiene algo para ti. Una persona pues ya destinada para ti, con la cual pues desde el principio no vas a batallar. Va a haber problemas, lo normal en un matrimonio, claramente, pero no vas a tener esa lucha. Que más que nada también al rato no vaya a ser que en lugar de que tú lo conviertas a él te arrastre a ti. No, es mejor seguir y obedecer a Dios más que nada. En 2 Corintios 6 nos dice este versículo: no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y pues es lo que pasa, ¿no? Si este chico no quiere saber de Dios, pues es incrédulo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú lo puedes convertir? Pues como ya mencionaron ellas, no podemos, nosotros no tenemos ese poder para transformar a nadie ni convertir a nadie. Y otra parte es que nosotros no conocemos y no sabemos cuál es el plan de Dios, cuál es el hombre que Dios tiene para tu vida. Porque como yo les mencionaba hace rato, yo veía cómo Dios me unió a mí y a mi esposo, y en verdad que cuando éramos novios, o sea, terminábamos y regresamos, y yo la verdad no pensé que fuera a casarme con mi esposo, pero yo no sabía cuál es el plan que Dios tenía. Ya les compartía hace un momento de cómo Dios nos unió con un propósito mayor, y cómo hemos podido avanzar y crecer como matrimonio. Entonces pues no te aferres, tampoco no te enganches, y déjalo en las manos de Dios, y va a llegar, Dios va a mandar ese hombre que Dios tiene para ti.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última pregunta, que es ¿cómo elegir la iglesia si me gusta ir a una y a mi esposo a otra? Les voy a dejar. Pues primeramente es orar. Inclusive no es la iglesia donde tienes que estar, ni siquiera es donde tú quieres estar. Yo me congrego en esta iglesia desde los 7 años. Como ya mencioné, hubo un tiempo en el que me aparté. Cuando regresé nuevamente a Dios, estaba la opción de esta iglesia y otra iglesia. Cabe recalcar que en la otra iglesia se congrega mi familia, es decir, mi mamá y mis hermanas. Pero yo puse esto en manos de Dios, porque vas a estar donde Dios quiere que esté. Tú y tu esposo van a estar donde Dios quiere que esté, no donde tú quieras o donde tu esposo quiera. Entonces yo lo que recomiendo con eso es ponerlo en oración a Dios, porque a mí Dios fue muy claro y habló a mi vida y es aquí donde Él quiere que yo esté. Porque en su momento yo decía, pues es que si mi mamá está allá, mis hermanas hasta allá, ni modo que yo no, para estar pues todos juntos, ¿no? Pero la realidad es que no, es donde Dios te quiere, donde Dios quiere que tú estés. Y pues ya, nomás eso, orar. No elijan iglesia por comodidad, por amistades, por belleza, por ambiente, por gustos. Simplemente no lo hagas por ti. Póngalo en oración, pídanle dirección al Señor, que les muestre su voluntad. Filipenses 3:14. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si el Señor te guía, crecerás, darás fruto. Recuerda que venimos a servirle a este mundo, a dar gracias, a dar de gracia al lugar donde Dios nos plante. Donde Dios te planta vas a dar fruto. Te sentirás que vas a florecer, pero no es donde yo quiero o donde Él quiere. Pónganse en oración, en ayuno, y es donde el Espíritu Santo les guíe, pero no es por un berrinche de Él o por un berrinche de ella. En oración, dispuestos a que el Espíritu Santo les guíe, y ahí donde Él los guíe, ahí van a estar. A mí algo que me pasó fue que mi esposo, él se congregaba en esta iglesia desde que estaba pequeño. Entonces cuando nos casamos yo no quería, y estábamos en esta sintonía de que él quería estar en esta iglesia y yo no quería, porque yo quería buscar una iglesia fresona. Y anduvimos, o sea, donde hubieran todas las comodidades. Y hay iglesias que tienen la solvencia y una de las iglesias tenía hasta cuarto de juego de niños y ahí tú podías ver la prédica en directo y todo. Pero hasta eso veo la actitud que tuvo mi esposo y no fue una actitud de aferrarse, de que no, vamos a ir a esta iglesia porque yo lo digo, porque yo… No, él también fue como accesible y me dijo, bueno, está bien, vamos a buscar. Y en serio que anduvimos como en 3, 4 iglesias, pero no veíamos como que no y no nos sentíamos cómodos. Pero fuera de no sentirnos cómodos, pues era Dios que no quería eso para nosotros, o sea, no era ese lugar en el que nosotros teníamos que estar. Entonces, empezamos a orar, estábamos orando, ¿no? Y que Dios nos llevara a la iglesia a la que Él quería para nosotros. Y yo en serio, yo no quería venir aquí porque yo quería comodidad. Entonces, incluso mi esposo hasta audicionó para el grupo de alabanza en una de las iglesias que estábamos. Y no, de verdad que no. Le salió, o sea, todo le salió mal ese día, como si fuera novato. Y aquí llegó, audicionó y lo contrataron, ¿no es cierto? Pero lo estaban esperando ya aquí. Pero Dios empezó a tratar con mi corazón y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que es ahí, sí es ahí. Entonces Dios nos trajo a esta iglesia y yo entendí, y yo después le contaba a mis pastores y hasta la fecha se burlan de mí. Porque yo estaba buscando otra cosa, no estaba buscando
de Dios. Yo estaba buscando mi satisfacción, mi comodidad. Entonces, lo ideal pues es que oren los dos, que Dios los lleve al lugar donde quiere que estén y donde van a crecer, como decían. Pues sí, así es. Siempre ver eso, dónde están creciendo y a dónde Dios los lleva. Pues esta fue la última pregunta. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, e invitamos a las mujeres a participar. El siguiente mes vamos a tener la misma dinámica, vamos a estar poniendo el tema para que puedan hacer sus preguntas ahí en transmisión o mandando mensajito. Les agradecemos mucho, somos la Iglesia Rey de Reyes y nos despedimos. Dios les bendiga.